quiero presentar a mi querido amigo y colega Ignacio Maglio. Ignacio, además de todo lo que ustedes pueden ver que tiene como background en su formación, no solo es un gran amigo, sino que es de esas personas que siempre está cuando hace falta. Así que él no dudó en este momento, él está tapadísimo de trabajo porque es asesor legal, como ustedes saben, de uno de los más importantes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que hoy está con una situación dramática, y aceptó estar con nosotros y acompañarnos, igual que Víctor, igual que Mónica. Así que a ellos gracias, pero acá está Ignacio, y quiero decir solo dos palabras. Su currículum extenso pueden verlo, como dijimos, en la página web. Ignacio es abogado, es procurador por la Universidad de Buenos Aires, es diplomado en salud pública, es jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Francisco Muñiz, que es donde mencionábamos recién hay tantos problemas, y es coordinador del área de promoción de derechos y presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, que ustedes también saben hoy tiene un lugar muy importante en el asesoramiento a la Presidencia de la República Argentina para el manejo de la pandemia. También es coordinador, y esto lo puse yo porque no quiero olvidar, porque tiene un lugar muy destacado, del área de ética de la ciencia y la tecnología de la Red Bioética UNESCO, desde donde estamos promoviendo una cantidad de temas muy novedosos que hasta ahora para la bioética no eran muy conocidos. Así que, sin más, los dejo a ustedes con Ignacio. Entonces comenzamos. El tema parece, Borges decía, todo encuentro casual es una cita, ¿no? Porque cuando habíamos planteado el tema de justicia social, derecho a la salud y derecho a la ciencia, con Susana como parte de esta tercera capacitación, no estaba muy al tanto, todavía no estaba el carácter este hiperendémico y pandémico del COVID-19, ¿no? Y sin embargo, fíjense ustedes que es una gran oportunidad porque hoy no podemos tener una intervención en la pandemia si no hacemos una consideración seria, adulta, sobre lo que significa el derecho a la salud y la justicia social. Hoy más que nunca ustedes habrán podido ver que el efecto de la pandemia ha sido catastrófico en todos aquellos lugares y en aquellos estados en donde el derecho a la salud no existe y donde los sistemas de salud pública están absolutamente pauperizados y donde no son políticas prioritarias del Estado. Hoy en el foro, que me encantó, y yo los aliento a que puedan participar y que sigan participando en el foro, porque es una gran herramienta para poder compartir y para poder crecer juntos a través del pensamiento y a través de la bioética. Antonieta, creo que era, como comentaba, y otros más que ahora me voy a acordar el nombre, cómo el pensamiento anclado en la bioética y la salud pública podía ayudar a mitigar y a contener la epidemia. Y yo les puedo asegurar que si la sabemos utilizar, la bioética asociada a la salud pública es una herramienta de uso posible, es una herramienta de uso donde nosotros podemos fundamentar esos sistemas de salud pública anclados en la equidad, en la dignidad personal, en la solidaridad y en la justicia, para poder dar mejor respuesta a la epidemia. En aquellos países donde la salud pública y el derecho a la salud no era considerado, Italia, sin ir más lejos, Italia perdió aproximadamente 35.000 puestos de trabajo de trabajadores de la salud en los últimos 3 años. Fíjense ustedes lo que pasó, no necesito contarles lo que les pasó en el primer pico hiperendémico de la epidemia. Lo mismo en España, donde hay una situación de fragilización y donde hubo también una situación de excesiva privatización y de uso de los recursos públicos y de transferencia hacia servicios privados. Aquí cerca, no es necesario cruzar el Atlántico. En Brasil, lamentablemente, país hermano que nos duele y nos toca los efectos de no tener en cuenta al derecho como objeto, como sustrato a la salud de un derecho humano, estamos viendo cuáles son las consecuencias. Ni hay que hablar en Estados Unidos, donde tenemos prácticamente 40, 50 millones de personas sin seguro de salud. Allí las situaciones también son, como ven ustedes, catastróficas. Hoy las denominábamos nosotros de alguna forma
con esta expresión que es una expresión, yo creo que muy triste, que es la mistanasia. La mistanasia hoy es la respuesta de estos países a la crisis pandémica. La mistanasia es la muerte social producida por abandono social, es la muerte infeliz producida por abandono social y desatención médica. Entonces creo que es muy importante que nosotros, como Comisión Nacional de Bioética, hoy Marta me preguntaba también, Nacho, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es estar convencidos que hoy el derecho a la salud no es una opción, no es la mejor opción, sino que es la única opción. Es la única opción posible porque Paraguay como Argentina se comprometieron frente al sistema universal de Naciones y Derechos Humanos a cumplir con los imperativos que emanan especialmente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen que la salud es un derecho humano. A pesar de ello, como vamos a ver ahora, ustedes pueden darse cuenta de que hay, y una de las cuestiones que ha puesto en crisis el derecho a la salud es la negación de que existe un derecho a la salud. Distintas teorías, inclusive distintos filósofos, políticos y bioeticistas han desconocido el estatus de derecho a la salud y han considerado que de alguna forma es inmoral porque plantear un derecho a la salud, porque esto depende de alguna forma a las posibilidades que cada uno tenga o al mérito que cada uno pueda obtener dentro de la sociedad, relegando, digamos, las obligaciones del Estado como aquellos deberes de beneficencia a través de las creaciones de paquetes mínimos decorosos o de una salud, digamos, para pobres, ¿no? Es ese famoso mínimo decente, esas coberturas que serían el piso y el techo al mismo tiempo de las prestaciones de salud. Pero claramente estas teorías lo niegan, y esto, lo más trágico, es que no queda en el ámbito de un atril académico, sino que se convierte en la promoción de políticas públicas activas que promueven la desinversión en salud, como nos pasó en la década de 90, a través, por ejemplo, de las promociones y de las políticas activas del Banco Mundial, donde se han desarrollado políticas de ajuste estructural en muchos países de nuestra región, donde lamentablemente a través de estas políticas se desbarató esa posibilidad de considerar a la salud como un derecho. Todas estas particularidades, además de esta presentación, las van a poder ver en la bibliografía básica que les dimos, en los dos artículos. Uno de los artículos creo que es un artículo insignia en el campo de la bioética de la salud pública, que es el artículo de nuestro amigo y profesor Víctor Pérez, que nos está escuchando. La otra parte a la que nosotros, digamos, adherimos del pensamiento, digamos, contemporáneo, de la filosofía contemporánea, es que no hay forma de no creer que la salud sea el objeto, el patrimonio de un derecho. El derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho fundamental, ¿sí? Aquí tienen todas aquellas teorías que de distintas consideraciones, de distintas aproximaciones, llegan a la misma conclusión, ya sea a través de pensar que podemos tener acciones de discriminación positiva, favorecer a los más desfavorecidos, igualar capacidades y funcionamientos en el discurso de Amartya Sen, o las teorías, por ejemplo, de Rawls o de Norman Daniels en cuanto a ampliar esa base de cobertura para todo el mundo, la universalidad del derecho a la salud, claramente adherimos. Y adherimos a esto y también adherimos a una nueva cosmovisión que la pandemia nos obliga a repensar, que es la bioética de la salud colectiva. La bioética de la salud colectiva, queridos amigos, yo creo que es la gran piedra de toque sobre la cual nosotros desde Latinoamérica tenemos que desarrollar y fortalecer y generar nuevos principios de esta salud colectiva. Claramente, uno de los principios que siempre nosotros nos ha iluminado es el principio del valor de la dignidad personal, con fundamento mismo de la bioética, de los derechos humanos y en particular del derecho a la salud. Es importante precisarlo, definirlo en 2 o 3 palabras nada más, para que podamos recordar siempre este sentido liminal, este sentido principal que nos orienta en todas las prácticas y en todas las políticas, que es el sentido de la dignidad personal. Esto es fundamental para que otros no nos digan después que la dignidad es un concepto inútil o es un concepto que no tiene aplicación práctica. Si hablamos de dignidad, hablamos en primer lugar
de un valor inherente a la cualidad humana. Tenemos dignidad porque somos personas. Ustedes saben que hay otros entes que tienen derechos, como el medio ambiente, las generaciones venideras, los animales. Pero todos estos entes que tienen derechos se diferencian del ser humano porque nosotros como personas tenemos dignidad y ellos, estos otros entes, no. Por eso algunos derechos y algunas formas de utilización de estos entes como medios, como instrumentos, los podemos justificar justamente porque no tienen dignidad. La utilización, por ejemplo, del medio ambiente para poder vestirnos, para poder comer, ¿verdad? La utilización muchas veces de los animales, también para poder comer, para poder tener medicamentos. A pesar de que ustedes saben que hay un planteo de algunos bioticistas también que quieren equiparar el derecho animal con el derecho humano. De todas formas, este es el primer punto, el rasgo característico. El segundo rasgo característico de la dignidad es que nos obliga a tratar a los demás y a que nos traten a nosotros como fines en nosotros mismos y nunca como medios. Que nos obliguen y que tengamos la convicción profunda de que cada uno de nosotros es un ser único y irrepetible. Esa es la gran paradoja de la bioética, la gran paradoja del derecho. Todos nacemos iguales en libertad y en derechos, pero todos somos maravillosamente distintos. Y esto es clave también considerarlo. Somos seres únicos e irrepetibles. Y fíjense qué interesante, qué posibilidades de uso hoy en la pandemia le podemos dar a esta consideración de la dignidad personal. Pasado mañana lo vamos a ver en detalle esto, pero les adelanto algo, para que vean las posibilidades de uso de esta reflexión sobre la dignidad personal. Por ejemplo, todas aquellas capacidades que escapan a nuestra voluntad nunca deberían ser consideradas como, por ejemplo, juicios de asignación en el reparto de recursos escasos. Y esto fue lo que ocasionó una crisis, por ejemplo, en el campo de la bioética y la salud pública española. Ustedes saben que ellos, claro, a diferencia de nosotros que quizás tuvimos más tiempo para pensar, las primeras sugerencias de la Sociedad Española de Terapia Intensiva era que la edad iba a ser considerada en forma autónoma un criterio de asignación para el ingreso de terapia intensiva y para el uso de respiradores. Rápidamente, la Comisión Nacional de Bioética, y fíjense el rol de una Comisión Nacional de Bioética, qué importante, salió a criticar, a fustigar ese informe y requerir al Ministerio de Sanidad y Consumo, al Ministerio de Salud español, que trabajara en forma conjunta con la Comisión Nacional criterios de asignación de recursos, pero que no tengan en cuenta ese tipo de consideraciones porque atentaba contra el valor de la dignidad. Fíjense qué posibilidad práctica de uso tremenda que tiene el valor de la dignidad. Como por ejemplo también erradicar la posibilidad de que el valor social sea también un criterio de asignación entre competidores para un recurso escaso. Y esto tiene que ver también con el valor de la dignidad. Si tenemos dos personas que van a competir por un respirador, tienen el mismo estándar clínico, el mismo nivel de gravedad y el mismo criterio de recuperabilidad, supongamos que uno es un ingeniero químico que está desarrollando un producto para trabajar en la epidemia y otro es un pobre obrero español desempleado, muchos se tientan a que ese criterio de valor social pueda ser utilizado en el criterio de ingreso al recurso. Pero nosotros que defendemos a rajatabla el principio de dignidad personal, vamos a decir siempre que cualquier criterio de asignación basado en la valoración social no lo podemos aceptar porque justamente pulveriza ese sentido de la dignidad a que todos nosotros respetamos y queremos hacer valer. Por eso yo me detuve algunos minutos en el sentido de la dignidad como sujeto, como sustrato, de lo que significa el derecho a la salud. Como bien ustedes saben, desde esta bioética latinoamericana, desde esta bioética social, desde esta bioética personalista, de esta bioética crítica, cualquier forma que le quieran dar de todos estos pensamientos latinoamericanos de la bioética, usamos siempre el fundamento que nos dan los principios que emanan de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, de la UNESCO. Y allí claramente la dignidad humana se ata a la perspectiva de los derechos humanos, en donde también se fundamenta esta conexión tan importante. Y también aquí vamos a tener estos principios.
que hacen y que son inherentes al campo de la salud colectiva, de la salud pública, que son la igualdad, la justicia, la equidad. Yo agregaría aquí la solidaridad, que en otro aspecto de la declaración la tenemos también, y en la no discriminación. Veamos entonces, si ustedes leen el artículo que mandamos en la bibliografía de Víctor, Víctor comienza haciendo una refutación histórica muy interesante sobre la primera definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿se acuerdan? Que decía, la salud de alguna forma es aquel completo estado de bienestar físico, mental y social. Claro, muchos autores conservadores o liberales decían, no, esto es utópico, esto es impracticable, desde un criterio razonable, porque, a ver, nadie puede asegurar este completo estado, ¿no? Es decir, es una aspiración, es una definición aspiracional. De la misma forma que Víctor también lo recuerda en su artículo, la referencia de Al-Mata en el 78 que planteaba salud para todos en el 2000, ¿no? Fíjense, estamos en el 2000 y quizás estamos peor que en el 78, ¿no? Tenemos más desnutrición, más inequidad, más desigualdad. Vamos a ver ahora el índice Gini para la región. Pero siempre esta definición se la trató un poco de desmesurada, a pesar de que tiene un valor aspiracional muy alto, porque por un lado desmedicaliza. ¿Se acuerdan ustedes que la definición inicial de salud era simplemente la ausencia de enfermedad? Y eso dejaba de lado todos los determinantes sociales, políticos, económicos, geopolíticos, que sabemos que construyen ese pensamiento de esa creación de la salud. La salud como entidad eminentemente social, como producto de construcción social. Por eso nosotros no creemos en el desarrollo natural de la epidemia, ¿no? Como muchos dicen, o en la evolución natural de la enfermedad. Ni las epidemias ni las enfermedades evolucionan naturalmente, porque el constructo político, geopolítico, económico y social le dan forma a esa enfermedad. Nosotros en la Argentina tuvimos un gran ministro de la salud, que fue Ramón Carrillo, y él tuvo una gran definición, hace ya 60 años atrás, sobre el impacto social en las enfermedades. Y él tuvo la maestría de ponerse en un punto intermedio entre un excesivo biologicismo y un relativismo cultural. Él dijo, frente a las enfermedades que generan la miseria, frente al infortunio social de los pueblos, los virus, como causa de las enfermedades, son unas pobres causas. Miren ustedes qué gran lección. ¿Dónde está matando más hoy la pandemia por coronavirus COVID-19? En Estados Unidos se vio claramente en Nueva York. Mató mucho más a pobres, latinos y afroamericanos. Y este es, de alguna forma, el aspecto esencial que tenemos que tener en cuenta sobre el derecho a la salud, para saber de qué hablamos cuando hablamos de salud. Yo quiero compartir con ustedes ahora, para movilizarnos un poco, a ver si les puedo sacar una sonrisa. Frente a esta definición un poco desmesurada, surgieron algunas referencias, digamos, contraculturales a la OMS, ¿no? Fíjense esta que interesante, dice así: salud es un estado intermedio entre enfermedad y enfermedad que no presagia nada bueno. Es muy buena, ¿no? Otra que decía, estar completamente sano es incompatible con la vida. Ustedes saben que Voltaire, hace 400 años atrás, era un personaje que odiaba a los médicos. Entre otras cosas, él decía, el arte de la medicina consiste en distraer al paciente mientras que la naturaleza cura la enfermedad. Pero hay una de Poncela, que creo que es la que viene, que es impresionante. Fíjense lo que dice. Hay dos tipos de enfermedades, las que se curan solas y por lo tanto no es preciso el médico, o las que nadie cura, en la que tampoco es preciso el médico. Bueno, esta es una forma también irónica, graciosa también de evitar esa excesiva medicalización, ¿no? La salud depende mucho más de estos determinantes que vamos a ver ahora que de la pericia de los médicos. Fíjense, sin ir más lejos, la asociación, por ejemplo, las referencias místicas y muchas veces bíblicas de la salud. La salud es gobernar con justicia y caridad. La salud es un corazón que entiende, una inteligencia que siente. La salud, decía Abdías, es solidaridad, y la solidaridad es salud. Y también tenemos, los catalanes tuvieron esta definición que a mí me parece una definición muy interesante de salud, ¿no? Ellos decían, salud no es tanto un bien ser.
Salud es una manera de vivir libre, solidaria, responsable y gozosa. Es un bien ser y no un bienestar. Y fíjense que acá se incorporan dos aspectos esenciales, creo yo, para la definición, que son el placer y la solidaridad. Nadie, y esto la pandemia claramente lo está reflejando, nadie se salva solo. Las estrategias de confinamiento o de cuarentena, yo creo que deben apoyarse más en el sentimiento de apertura frente al sufrimiento al otro que por el temor a la sanción penal si yo me escapo o me voy de casa. Y este es un tema crítico. No hay salud autónoma. La autonomía no solamente no define la salud, sino que pulveriza. Un excesivo ejercicio de la autonomía no reconoce la salud en el otro. O sea que este es un aspecto esencial. Y también vamos a ver por oposición, si uno tendría que buscar una palabra opuesta a la solidaridad, ¿cuál se les ocurre a ustedes? ¿Cuál buscarían ustedes? Yo creo que la discriminación negativa, que en definitiva es negar en el otro la condición de persona. Entonces aquí tenemos claramente, y lo vamos a ver en varios ejemplos, que la discriminación mata y la solidaridad cura. Y también creo que es un tema esencial, que tiene que ver quizás más con un aspecto individual, pero también tiene que ver con la salud colectiva, que es el placer, el goce. Muchas veces nosotros no nos permitimos, por una suerte de culpa atávica, muchos dicen occidental y cristiana, ¿no?, que nos impide hablar del placer. Y el placer está necesariamente vinculado a la salud. Vivimos para sentir placer. Placer en los afectos, placer en el sexo, placer en la comida. Yo de la cultura guaraní aprendí muchísimo. Aprendí también la cultura del placer. Yo creo que cuando hablamos con aquel filósofo, aquel amigo Manuel, no sé si estará viéndonos, él hablaba del valor de la alimentación y de la comida para la cultura guaraní. Y allí hablábamos, ¿no?, de anclar una bioética guaraní también en ese aspecto, en el aspecto del goce y del placer. Fíjense que cuando nosotros sacamos el placer, los discursos de sanitarismo o los discursos de salud pública fracasan. Y de esto también tenemos un montón de evidencia. Les mencionaba antes a Ramón Carrillo, el padre del sanitarismo argentino. Fíjense que él también decía, la salud no es un fin en sí mismo, sino una condición de vida plena. No se puede vivir plenamente si el trabajo es una carga y si la casa es una cueva. Es una maravillosa definición para ver esos determinantes sociales, cómo construyen y cómo inciden en las posibilidades de salud. Recordar, la primera referencia del derecho internacional, de los derechos humanos que tenemos, es el primer párrafo del artículo 25 de la Declaración Universal. Si bien la Declaración Universal no integra el derecho positivo del Derecho Internacional de Derechos Humanos, es una guía, un principio que todos los estados, inclusive la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema regional, en el sistema americano de derechos humanos, la ha tenido en cuenta, que consiste en que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, como a su familia, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Ya en aquel momento estaban claramente incorporados a esa definición de salud esos elementos esenciales que son, o que se llaman también los determinantes sociales. Pero, en definitiva, nuestros estados, Paraguay, Argentina y toda Latinoamérica, desde el punto de vista estrictamente jurídico y en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, se han obligado frente al sistema universal a cumplir con este mandato del derecho a la salud en el sentido de garantizar a todos los habitantes el más alto nivel de salud física, mental que pueda ser alcanzado. Y aquí la primera aclaración que debemos hacer es que el derecho es un derecho a todos los habitantes, sin distinguir términos de ciudadanía. Porque a nosotros nos ha pasado, en Argentina, lamentablemente, que hay muchas personas que no consideran que este derecho lo acotan a un derecho de ciudadanía y no
pueden pensarlo en términos de patria grande, como lo pensaron todos, y hoy en la Argentina festejamos el 25 de mayo, el Día de la Patria, como pensaron todos nuestros libertadores. El derecho a la salud es el derecho de cualquier habitante, no es el derecho del ciudadano. En nuestro país esto permitió también esta mala interpretación, muchas prácticas xenofóbicas, que en muchos casos también impidieron que compañeros correligionarios, digamos, paraguayos, entre otros, no se les hiciera posible el derecho a la salud en nuestro país. Cuestión que ya de alguna forma está saldada, porque aún así, a pesar de las limitaciones, Argentina tiene garantizado este derecho a todos los habitantes, mucho más allá de los ciudadanos. Pero claro, también Naciones Unidas dijo, bueno, miren, tenemos que decir por lo menos cuáles son, de alguna forma, esos elementos esenciales, porque la afirmación del artículo 12 del pacto está bien que es aspiracional, es genérica, hay que darle forma. ¿Qué conforma ese derecho al disfrute del más alto nivel de salud? Vamos a empezar por esto, que yo creo que este es un tema crítico, especialmente ahora en momentos de pandemia. La disponibilidad. ¿Qué significa disponibilidad? Disponibilidad significa que tienen que existir condiciones materiales, espirituales y humanas. Fíjense lo que dice el comité. Ustedes saben que todos los derechos económicos, sociales y culturales tienen un comité de seguimiento que cada determinada cantidad de años le piden a los estados determinados estándares para que cumplan en relación a estos derechos. El comité DEX es el que hizo justamente esta observación, y que es muy importante y a veces poco conocida. Entonces, ¿disponibilidad qué es? Los estados tienen que garantizar condiciones sanitarias, hospitales, clínicas, establecimientos, y además, personal médico se refiere en general, yo diría trabajadores de la salud, capacitados y bien remunerados. ¿Ustedes escucharon alguna vez que dentro del derecho a la salud se encuentra también como elemento esencial tener trabajadores de la salud bien remunerados y bien capacitados? Muy pocas veces. Y sin embargo, los amparos en general, los amparos judiciales, se piden o para obtener medicamentos o para obtener condiciones esenciales, pero muy pocas veces hasta hoy se han pedido para que tengamos trabajadores de la salud bien remunerados y bien capacitados. Y esto hoy es un elemento esencial en el trabajo en la pandemia. En Argentina hasta hace poco tiempo no teníamos no más de 5.000, 6.000 respiradores. Hoy ya esto prácticamente, hay prácticamente 10.000 respiradores. ¿Pero saben cuál es el problema? Ojalá que no, pero si llegamos a necesitar utilizar esos 10.000 respiradores, en nuestro país no tenemos más de 2.700 intensivistas que sepan manipular adecuadamente esos respiradores. Por eso podemos inaugurar hospitales, podemos inaugurar tomógrafos o la mejor aparatología, pero si no tenemos trabajadores de la salud bien considerados, bien remunerados y bien pagos, de nada nos sirven tener los mejores hospitales. Disponibilidad dijimos que es el primer elemento. El segundo elemento, accesibilidad. ¿Qué significa accesibilidad? Significa que sean accesibles, es decir, que no haya ningún dique en cuanto al disfrute de ese derecho, que no exista ninguna limitación. No discriminación puede ser accesibilidad física, favorecer el acceso. Hoy también creo que, no me acuerdo si era María Alejandra o Antonieta, que hablaban sobre los pueblos originarios y dieron un gran ejemplo de un pueblo nativo en Paraguay, sobre aquella forma de simbolizar la sexualidad en esas mujeres indígenas, que me pareció y me gustaría que después ustedes puedan conversar y discutir sobre esto. La accesibilidad física a esos pueblos que hoy en la discusión que tuvimos en el foro me pareció maravilloso, cuando decían cómo podemos hablar de derecho a la salud si esos pueblos nativos no tienen acceso, porque no conocemos su lenguaje, no conocemos sus prácticas, las desmerecemos y no tenemos ese derecho a la salud anclado en esa perspectiva antropológica y cultural de las personas. También, por supuesto, accesibilidad económica, asequibilidad. Y aquí les voy a decir algo más. No podemos tener el derecho a la salud como un derecho humano, es un derecho indivisible. ¿Qué significa la indivisibilidad de un derecho humano? Que no podemos aceptar un doble estándar, es decir, partirlo. Vamos a tener un estándar, un derecho a la salud para pueblos guaraníes, nativos, originarios,
y otro derecho a la salud para población criolla, como dicen ustedes, en Asunción. Ese doble estándar no lo debemos admitir, porque el derecho humano a la salud es un derecho indivisible y es un derecho aparte, esencial para el disfrute de casi la mayoría del resto de los derechos humanos. De ahí la preeminencia y la interdependencia entre el derecho a la salud y el resto de los derechos humanos. También claramente la aceptabilidad, y esto también es fundamental para lo que pensábamos nosotros y para lo que Marta decía sobre qué puede hacer la Comisión Nacional de Bioética Paraguaya. Esto, aceptabilidad, exigir que cualquier práctica, inclusive en la pandemia, sea además de respetuosa de la bioética, respetuosa, fíjense ustedes lo que dicen Naciones Unidas, de la cultura de las personas, de las minorías, de los pueblos y las comunidades originarias. Muy, muy importante. Además, por supuesto, de tener perspectiva de género. Calidad, lo que les decía antes, no podemos aceptar calidad para algunos y calidad para otros que puedan pagarla. Esto es muy importante también tenerlo presente. Y también tenemos otro aspecto, en general de los derechos sociales, está el concepto que se llama de progresividad. Progresividad, ¿qué quiere decir? Bueno, que los derechos sociales son progresivos, es decir, que los estados tienen que ir garantizando, otorgar cada vez más, avanzar en la forma más rápida y eficazmente posible para el logro de estos derechos. Pero progresividad no quiere decir, mirá, tenemos un presupuesto del 4% en Paraguay y para salud y el 10% para, por decir cualquier cosa, para Fuerzas Armadas. Esto no es admitible y rompe las expectativas del pacto y rompe el incumplimiento, es un incumplimiento formal a las obligaciones contraídas por el país. Porque la realización progresiva exige, fíjense lo que dice aquí, que los estados gasten el máximo de los recursos que disponga. Porque de lo contrario, si no utilizan el máximo de los recursos, violan las obligaciones que han contraído en virtud del artículo 12. Por eso para mí fue lamentable que funcionarios en épocas pasadas en nuestro país hayan tenido partidas en salud no ejecutadas, es decir, que no se utilizaron. Y eso realmente es un incumplimiento formal a las obligaciones que nuestro país contrajo por el artículo 12. Pero bueno, pero la progresividad no significa que el Estado tenga que cumplir de modo inmediato de algunas obligaciones inherentes al derecho a la salud. Por ejemplo, las obligaciones de efecto inmediato es que no pueden ser realizadas o ejercidas sin discriminación alguna. Las obligaciones de adoptar medidas y concretas para la realización del derecho a la salud pública. Las obligaciones también de respetar, proteger y cumplir. Cumplir significa, comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. Y la obligación de proteger requiere que los estados adopten medidas específicas para impedir que terceros interfieran en la aplicación del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Y tiene una aplicación práctica muy concreta. No debemos aceptar que la salud se transforme en una mercancía o en un producto y dejarlo al libre albedrío o a la fuerza del mercado. Se ha visto, y esto está comprobado, y la epidemia lo ha puesto en evidencia, un Estado que no regula, regala salud y deja más indefensos ya a los que estaban previamente indefendidos. Las obligaciones básicas, entonces, que les comentaba antes, en relación a los elementos esenciales del derecho a la salud, tienen que ver con garantizar ese derecho, en especial a los grupos vulnerables o marginados. Por ejemplo, si hoy tuviéramos que realizar una recomendación desde la Comisión Nacional de Bioética de Paraguay, yo les preguntaría, y esto va a ser parte en nuestra próxima semana de un trabajo grupal, pero lo tiro para ir pensándolo, si acaso no deberíamos asignar en forma preferencial aquellas poblaciones guaraníes, no me acuerdo ahora, ustedes ya me van a hacer acordar, la población nativa, que está tan marginada, si no deberíamos destinar en forma prioritaria, si no debería ser un mecanismo de discriminación positiva. Vamos a conversarlo después. Segunda obligación básica, alimentación esencial, que sea nutritiva, adecuada y segura. Tercera, garantizar un hogar, vivienda, agua limpia potable. Cuarta, medicamentos esenciales. Y quinta, la distribución equitativa de instalaciones, bienes y servicios de la salud. Adoptar y aplicar sobre la base de las pruebas epidemiológicas una estrategia y un plan de acción nacional de salud pública claramente es una obligación básica del Estado. Y esto, Naciones Unidas lo dijo en el año 2000, es decir, 20 años atrás, sin que se presagiara
la contundencia con la cual está arrasando la salud pública y la salud en general, la pandemia por coronavirus COVID-19. Y en este sentido yo creo que es muy importante aquí también establecer, y yo creo que para esto la Comisión Nacional de Bioética, porque de alguna forma representa la voz de los que no tienen voz. Las comisiones nacionales de bioética, ¿se acuerdan cuando estuvimos en las primeras capacitaciones, cuando ustedes forjaron esa primera comisión? Una de las cosas que se reflejaban ahí era la voz de la comunidad, la mirada del afectado, ¿no? Entonces aquí tenemos que en cualquier estrategia, la participación, el proceso de participación colectiva y transparente es fundamental para el diseño de una política transparente basada en la equidad y en la solidaridad. No podemos pensar, los especialistas son necesarios, pero no suficientes. Esas estrategias de salud pública, y mucho más vinculadas a la pandemia, tienen que construirse con el saber colectivo y con el saber popular. Y la Comisión Nacional de Bioética, como representación de ese saber colectivo, de esa bioética guaraní, ¿se acuerdan? Sobre la que tanto insistimos, tiene que tener una voz predominante. Como bien decía Susana, en la red bioética también tenemos una comisión vinculada sobre la ética de la ciencia. Y el derecho a la ciencia es un derecho también económico, social y cultural. Está previsto en el artículo 15, como vamos a ver ahora, del pacto. Es un derecho que hasta ahora tuvo muy poca preocupación, no estuvo tanto en el debate. Y que con Susana quisimos traerlo de alguna forma al debate, porque además que el comité DEX consultó y nosotros participamos en la consulta junto con Víctor, Susana y los demás compañeros de la red, justamente para precisar qué es ese derecho a la ciencia, en qué consiste y en qué nos puede beneficiar. Durante muchos años estuvo de alguna forma en las sombras, podríamos decir, ese derecho a la ciencia. Y ese derecho a la ciencia también se conjugó en la Declaración Universal de Bioética y Derechos de los Humanos de UNESCO, donde decíamos el derecho al aprovechamiento compartido y a la cooperación internacional y a la cooperación social. Imagínense ustedes que en septiembre, como dicen muchos, o antes de fin de año, tengamos la vacuna segura, eficaz y de calidad para el COVID-19. Eso va a ser un producto de la ciencia, porque se están estableciendo estrategias de avance para obtener esa vacuna. Ahí tenemos un ejemplo claro de lo que va a significar el aprovechamiento compartido de ese beneficio. Esos estudios nosotros también estamos promoviendo, se hagan con voluntarios sanos o no, pero una de las consideraciones preeminentes de la ciencia allí es que no son susceptibles de patentabilidad cuando su uso va a evitar millones y millones y millones de muertes. ¿De qué derecho a la propiedad podemos hablar cuando lo que está en juego es la supervivencia de muchos seres humanos? Ustedes saben que los derechos, cualquier derecho, no puede utilizarse o ejercerse en forma abusiva. El esquema de derechos humanos también sanciona el ejercicio abusivo de un derecho. Y el ejercicio abusivo del derecho a la ciencia sería proteger exclusivamente a los patrocinadores o los investigadores y no considerar el beneficio impresionante que significaría eso para el bien de la humanidad. Mi viejo, que ahora ya no está entre nosotros, fue un gran pensador, un gran antropólogo. Él decía, cuando discutíamos sobre esto, en los comienzos de la epidemia del SIDA, él me hizo recordar algo que es contundente. Ni Sabin, ni Salk, ni Fleming, ninguno de ellos patentó su descubrimiento. Imagínense ustedes sus sucesores, serían multimillonarios. Ahí vemos claramente cómo un compromiso con la salud colectiva ilumina la posibilidad de uso compartido. Aquí les dejo entonces, si quieren de alguna forma interiorizarse, las referencias del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho positivo a las referencias del derecho a la ciencia. Y como les decía antes, el derecho y el reconocimiento de este derecho en estos tiempos tiene especial relevancia por el impacto político, social, tanto a nivel nacional como global. Como les decía antes, después los que quieran vamos a poner a disposición el comentario general
que para nosotros fue una gran satisfacción porque tuvo en cuenta el 100% de las recomendaciones que hicimos desde la red de bioética y se incorporaron en el comentario en la observación general que hizo el comité de EX al artículo 15. Aquí les dejo, me estoy quedando sin tiempo, por eso quiero avanzar un poco más rápido. ¿Por qué nosotros necesitamos hablar de circunstancias de justicia cuando hablamos del derecho a la salud? Y esto inclusive antes o en cualquier circunstancia no pandémica. Porque se presentan lo que muchos autores nos dicen como circunstancias de justicia. Las circunstancias de justicia son aquellos elementos que obligan a que tengamos que reflexionar sobre el mejor modo de asignar recursos. ¿Cuáles son? En primer lugar, la escasez de recursos. En segundo lugar, la heterogeneidad de la composición social. Es decir, somos y pertenecemos a grupos y colectivos distintos. Y en tercer lugar, muy importante, la disparidad de intereses, donde para algunos el derecho, como decíamos antes, es la base de un derecho humano, mientras que para otros es el objeto de un negocio. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de escasez de recursos, es muy importante saber cuán escasos son nuestros recursos. Por ejemplo, a mí me gustaría que como ensayo, como prueba, como trabajo de reflexión compartida, ustedes como Comisión Nacional de Bioética Paraguaya podamos saber, ustedes seguramente lo saben, por ejemplo, cuál es el presupuesto que destina el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a la salud en Paraguay. ¿Superará el 5%? ¿Llegará al 8%? ¿Estará en la media en general de la región? Y de ese presupuesto de salud asignado en la ley de leyes, que es la ley de presupuesto en Paraguay, ¿qué porcentaje tiene asignado para estas consideraciones que tienen que ver con estas necesidades preeminentes de las que hablábamos antes? Fíjense cuando hablamos de escasez. Muchas veces no es que los recursos sean escasos. Muchas veces es que esos recursos son insoportablemente distribuidos. Para asegurar la salud y nutrición y educación en todo el mundo se necesitan 40.000 millones de dólares. Esa plata no está, está. Pero miren a qué equivale. Y aquí hablamos de inequidad insoportable. La plata que necesitamos para garantizar salud y nutrición en todo el mundo es el 5% del gasto mundial en armas y es el 4% del patrimonio de 245 personas. Miren los gastos del primer mundo. 8.000 millones solamente en cosméticos en Estados Unidos, en helados 11.000 millones, y gastamos más en perros y en gatos que en seres humanos. 17.000 millones solamente en gastos para animales domésticos. Hoy comentaban también sobre la CUS, que es la Cobertura Universal de Salud, y ASUS, que es el Sistema Universal de Salud. Y aquí también tenemos que ver esto, ¿no? Es decir, los presupuestos, está bien que son finitos, está bien que la CUS, la Cobertura Universal de Salud, sea una aspiración. OMS, y ahí yo ya les dejé en bibliografía complementaria 2 libros que son, yo creo que una de las mejores cosas que se hicieron sobre cómo asignar recursos justos y cómo discutir todas estas cuestiones. Los recursos son insuficientes porque se reparten mal en general. Hay excesivos pagos directos, lo que se denominan gastos catastróficos, gastos que muchas familias tienen que gastar de sus propios bolsillos, y también lo que decíamos antes, un uso ineficiente e inequitativo de los recursos. Argentina tradicionalmente gastaba entre el 8 y el 9% de su Producto Bruto Interno, es el gasto en salud. Estos son miles de millones de pesos. Sin embargo, Costa Rica gasta entre el 4 y el 5% de su Producto Bruto Interno y tiene muchos mejores estándares e indicadores de salud que Argentina. Vamos a ir sobre esto. También claramente la protección social en salud, la prevención, la estrategia de atención primaria, que no es poner salitas para que la gente vaya a vacunarse. Es mucho más que eso. Es apoyar y promover la creación de programas estructurales que garanticen el desarrollo, la producción, la eliminación de la pobreza. Latinoamérica hoy, si yo les digo que es la región con mayor desigualdad, ustedes me van a decir, no puede ser que tengamos más desigualdad que el África subsahariana. Y fíjense, ustedes saben que el índice Gini mide la desigualdad, es decir, mide la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. A medida que nos acercamos a cero, menor es la desigualdad.
Fíjense América Latina, por dónde está y por dónde está, por ejemplo, el África subsahariana. El coeficiente de Gini por región, aquí lo vemos en otro gráfico. El gasto catastrófico es, por ejemplo, bueno, acá no tenemos, es muy difícil, y les tengo que decir la verdad, conseguir datos de Paraguay, pero en la región el porcentaje de hogares con gasto catastrófico también es impresionante. Llega hasta un 15% de Chile, que es uno de los países con más desigualdad de la región. Y esto a nadie entonces le sorprende, por lo menos a mí no me sorprende, lo que está pasando ahora en Chile con la distribución hiperendémica, con la letalidad y los casos de infecciones por COVID-19. Vamos a ir un poco más rápido. Entonces tenemos que, claramente aquí podemos observar, y esto tiene que ver con el derecho, como decíamos antes, a la consideración de la salud, que las causas de enfermedad tienen que ver básicamente con esas necesidades insatisfechas, con las esperanzas frustradas, con también la dificultad para ponernos de acuerdo en los criterios y en generar preeminencias en determinadas situaciones. A mí me gustó mucho la introducción que hizo Marta hoy, y me gustaría conocer, después que me puedan contar ustedes, cuáles son las directrices que ustedes ya les acercaron al Ministerio de Salud o estas guías sobre las que mencionaba Marta en relación a la pandemia. A mí me gustaría compartirles también algunas guías que nosotros desarrollamos para la asignación de recursos escasos. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque no nos pueden agarrar desprevenidos. ¿Se acuerdan? Camus decía, en el mundo siempre hubo guerras y pestes, pero siempre nos tomaron desprevenidos. No nos puede pasar lo que pasó en Italia o en algunos lugares de España, donde el respirador se le terminaba dando al primero que llegaba, o a los viejos directamente no se los dejaba entrar. Tenemos que estar preparados para evitar la improvisación, para evitar la inequidad y también para evitar el agobio moral de aquellos trabajadores de la salud que están en la primera línea de acción y que necesitan que nosotros desde la bioética podamos darles pautas racionales de actuación. Y vamos a ir un poco, bueno, este es un trabajo muy interesante que se hizo sobre la discriminación y el efecto también, miren ustedes el impacto inmunológico. Se hizo sobre un grupo de pacientes en cuando el VIH-Sida era una enfermedad fatalmente fatal. En aquellos personas con VIH que pertenecían a grupos solidarios, había aumento de catecolaminas y cortisol, y en muchos casos, creo que está, ahora vamos a ver enseguida, bueno, en la otra filmina que está más adelante, que había mejor sobrevida, menos enfermedades oportunistas, y había mucho más espacio de sobrevida y con mayor calidad de vida. Pero fíjense también lo que significa la desigualdad y estos determinantes. En este gráfico vemos cómo se asocia el índice Gini y cómo está vinculado a la transferencia de impuestos, por ejemplo. En aquellos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que estamos en la primera parte hacia la izquierda de este gráfico, van a ver que la desigualdad tras la transferencia se mantiene prácticamente igual. Porque, por ejemplo, en todos estos países, los impuestos son de naturaleza regresiva. En Argentina paga el 21% de IVA, de impuesto a valor agregado, tanto el que se compra un coche Mercedes-Benz de lujo, como aquel poblador de un barrio humilde que va a comprar un litro de leche. Fíjense que Francia y Alemania, especialmente Alemania, cuando empezaron a plantear la progresividad en la transferencia de sus impuestos, por ejemplo, los productos de consumo masivo y necesarios prácticamente no pagan IVA. Y fíjense cómo descendió abruptamente en esos países donde hubo transferencia de impuestos a los consumidores, a los sectores populares más postergados, rápidamente bajó el índice de Gini. Es decir, fíjense cómo esa política también de orientación y de redistribución orienta y mejora las condiciones de salud. Por eso recordemos, queridas amigas y amigos, que la sola aplicación de las leyes del mercado hace siempre a los enfermos más enfermos. Vamos a ir un poco más rápido y aquí sí algunas sugerencias para tener en cuenta, aspectos prácticos. Si nosotros hablamos de bioética, tenemos que hablar de bioética con posibilidades de uso. Y más que nada hoy,
donde trabajadores de la salud nos necesitan, donde la población nos necesita, donde los grupos más vulnerables nos necesitan. Por ejemplo, algunos criterios prácticos, la transparencia. Como les decía antes, tenemos que saber cuán escasos son los recursos, cuál es la incidencia. Si nosotros utilizamos recursos del presupuesto de salud de Paraguay para la atención, por ejemplo, focalizar atención primaria, si utilizamos recursos, por ejemplo, para establecer UFUs, unidades, por ejemplo, de tomas de curvas febriles, si utilizamos eso para establecer en los barrios, por ejemplo, populares y marginados en el Gran Asunción, sobre estrategias de higiene, barbijos, distanciamiento social, ¿qué impacto va a tener eso en la demanda global? Por darles algún ejemplo muy contundente. También esto, ¿no? El tema de la evidencia. Sabemos que la medicina es arte y ciencia. En arte no hay evidencia, en ciencia no hay certidumbres. Entonces, tratar de buscar la mayor evidencia posible también es una forma de actuar con equidad. Y aquí vamos a ver que es mucho más equitativo invertir en terapias probadas que en terapias experimentales. Si no, fíjense lo que pasó con Trump y Bolsonaro, responsables de la propagación hiperendémica, que promueven el consumo de cloroquina, donde se han gastado millones y millones de dólares, y no hay ninguna evidencia, y en muchos barrios populares, por ejemplo, y en el Bronx, en Nueva York, o en las favelas de Brasil, donde no hay acceso ni siquiera a alcohol en gel o a barbijos o a tapabocas. También es muy importante evitar esto, ¿no? Lo que se llama necesidad médica y juicio de valor. Recordar siempre que la función elemental de ese derecho a la salud es igualdad de oportunidades. Vamos a ir un poquito más rápido. Y bueno, esto lo vamos a ver el jueves también, perdón, el miércoles, sobre esta distinción entre los principios neutrales y no neutrales. Desde el punto de vista de la ética, sabemos que utilizar criterios como el pronóstico y la edad en forma autónoma no nos sirven, son inequitativos y pulverizan la dignidad. Y también es muy importante que cuando no hay acuerdo sobre la asignación, es muy importante que la gente pueda participar. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando dos candidatos, y esto es lo que van a ver ustedes en la pandemia y lo estamos viendo nosotros, supongamos que tenemos dos candidatos que compiten por un respirador. Los dos tienen la misma gravedad de la enfermedad, los dos tienen el mismo criterio de recuperabilidad, los dos compiten en ese triage. Ahora vamos a ver también cuál es, el miércoles vamos a ver la bioética del triage, que es algo muy importante. ¿Cuál es la mejor elección ética posible allí? ¿La valoración social? ¿La edad? No. Allí si hay competencia entre esos valores pronósticos y de recuperación, la única alternativa ética disponible, ¿saben cuál es? La lotería. Ahí no nos queda otra que tirar la moneda, justamente para evitar cualquier signo de discriminación negativa. Aquí yo les dejo también, es muy importante tener algunas estrategias para poder medir calidad de vida. La utilidad de la medición de la calidad de vida es esencial también como parte del derecho a la salud. Y también una de las cosas también que se estaba incorporando en el último tiempo es la participación de los pacientes en la definición del derecho a la salud. A muchos pacientes, por ejemplo, pacientes, este es un grupo de pacientes con patologías oncohematológicas. Ellos significaron la importancia, por ejemplo, del arte en estrategias de aislamiento compulsivo, porque eran pacientes que estaban deprimidos. Fíjense ustedes que aparecen elementos que tradicionalmente no están linkeados al derecho a la salud, pero que sin embargo tenemos que tenerlos en cuenta. Aquí les dejo todas las guías para que ustedes puedan tenerlas. Para terminar, queridas amigos y amigos, como decía Osler ya hace muchos años, practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula, pero practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. Tenemos que saber qué quiere la gente, qué quieren esas poblaciones vulnerables y establecer estrategias de solidaridad. Hoy, la solidaridad, como me enseñó algún maestro y mi padre, no es la mejor opción, es la única opción. La bioética solidaria, la bioética social, de la que hablaba Víctor también, la exclusión enferma y la solidaridad sana. Recordar ustedes, como siempre, una Comisión Nacional de Bioética tiene que proteger los derechos humanos, que es un trabajo tan concreto como cualquier otro trabajo en el campo de la salud pública. El proyecto de vida,
muchas veces no se tiene en cuenta esto cuando hablamos de derecho a la salud. Una vez le preguntaron a un pensador oriental, ¿qué es la salud? Bueno, la salud y la felicidad consisten en tener algo que hacer, en tener a alguien a quien amar y en tener algo que hacer. Es decir, ese proyecto de vida, cuando nosotros limitamos ese proyecto de vida, limitamos también de alguna forma ese derecho a la salud. Porque sabemos que el proyecto de vida, cuando hay un proyecto de vida, por más mínimo que sea, fíjense estas estadísticas, mejora las funciones cognitivas, disminuye la demencia, hay menor tiempo de internación. Si yo les digo, por ejemplo, que yo legalmente algún día no pueda mover apenas un dedo de mi cuerpo, que no tenga posibilidades de proyectarme y de comunicarme, que estén muy limitadas, como Stephen Hawking, ¿se acuerdan? Sin embargo, esta persona fue una maravillosa experiencia y comprensión de lo que significaba el derecho a la salud. Si yo les digo que esta persona es saludable, ¿ustedes qué me dicen? No, Nacho, esta persona no tiene nada de salud. Está, como decimos en Buenos Aires, hecho pelota. Sin embargo, Stephen Hawking fue el reemplazante, es el Einstein moderno. Reemplazó a Newton en cuanto a sus concepciones de la física. Entonces, fíjense ustedes qué importante también es valorar estas consideraciones de la salud. Paulo Freire nos enseñó, la gran exigencia actual es la esperanza. Yo creo y les aseguro, como decía Martin Luther King, si estuviera seguro que mañana se terminaría el mundo, aún así hoy plantaría un árbol. Si hoy yo estaría seguro de que la semana que viene la pandemia nos arrasaría a todos, yo aún hoy compartiría esta actividad con ustedes con todo amor. Y recordar esto que decía también la Declaración Universal, ¿no? Más que nunca tenemos que promover un acceso equitativo de los adelantos, ¿no? El aprovechamiento compartido, la cooperación internacional, la solidaridad, son estrategias esenciales. Hipócrates, ya hace 2500 años, nos dijo que la salud era mucho más que la ausencia de la enfermedad. Fíjense lo que decía él en el primer juramento hipocrático, que está oculto en muchas facultades de medicina. Él decía, he venido en beneficio del paciente para liberarlo de toda injusticia y de todo agravio. Allí la medicina era una empresa social. Entonces, para terminar y compartir esta breve poesía, la pandemia no nos va a parar. La pandemia nos va a transformar, nos va a hacer más buenos. Como decía Camus, en lo peor de la epidemia yo he visto discriminación, he visto afectación de los trabajadores, pero siempre he visto lo mejor de la gente. Permítanme ser optimista. Entonces, decir que de hacer de la interrupción un camino nuevo, de cada caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Gracias por tu atención. Aguillé y Orohaihu.